En el corazón de la Europa del siglo XIX, cuando las alianzas se sellaban con sangre y los vestidos ocultaban cicatrices, una joven bastarda es arrastrada desde la sombra de los conventos hasta el centro de la corte española. Elizabeth Darlac, hija ilegítima de un duque francés, es prometida en matrimonio a un marqués cruel. Un pacto político disfrazado de destino. Pero en los salones perfumados del poder, conoce a Charles de Borja, un comandante español leal a la corona y comprometido con otra. Entre cartas secretas, bailes silenciosos, venenos heredados y promesas susurradas bajo juramentos reales, Elizabeth y Charles desafían las reglas que los condenan. Cuando la guerra estalla y la traición se extiende por los pasillos de piedra, deberán elegir entre el deber y el deseo, aunque eso les cueste sus títulos, su reputación y sus vidas. Pero no todo trono está hecho de oro. Algunos se forjan en cenizas, y es allí donde el verdadero amor resiste al fuego. Si alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente, esta historia es para ti. Haz clic, escucha y recuerda, hasta las cenizas pueden florecer. La carroza cruzaba los portones de hierro como si abriera las puertas de otro mundo. En su interior, envuelta en velos de luto y sudor nervioso, Elizabeth Darlac mantenía las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba guantes de encaje negro y un vestido sencillo, ya arrugado por el calor sofocante del camino. Tenía la piel clara, como de porcelana antigua, el cabello dorado recogido en un moño apresurado, y los ojos de un azul cortante. Ojos heredados de un padre que nunca la llamó hija. Había sido criada entre muros de piedra y oraciones secas en el convento de Saint-Odile, donde el nombre Darlac se pronunciaba con una reverencia fingida, y las cartas del duque llegaban solo con instrucciones. Enséñenle francés, latín y silencio. Ahora, a los 19 años, cruzaba las montañas rumbo a España como un paquete diplomático. El cochero no le había dirigido palabra. La criada que la acompañaba dormía, y la nota que llevaba en las manos, escrita por el propio padre, decía únicamente: «Preséntate en el Palacio de Santa Cruz el día 6. Llévate como se debe llevar. Saludos de Lioré». Elizabeth ya no lloraba. Había llorado todo lo que podía a los 17, cuando le preguntó a la Madre Superiora por qué su madre había muerto vomitando sangre, y solo obtuvo por respuesta: «La sangre de los bastardos cobra su precio en el momento justo». Y ahora, ese momento había llegado, y ella, aunque temblaba por dentro, no se inclinaba. El Palacio de Santa Cruz, en Sevilla, era un laberinto de mármol y ojos que espiaban detrás de abanicos. Sirvientas arrastraban sus faldas con prisa, obispos susurraban con generales, y los pasillos olían a incienso y lavanda rancia. La corte se preparaba para la temporada de bailes, y el rey anunciaría pronto nuevas alianzas políticas. Elizabeth fue recibida por la duquesa viuda de Lioré, una mujer de figura esbelta, rostro anguloso y cabello negro recogido en un moño severo. En sus ojos habitaba una especie de odio paciente, como quien llevaba años esperando aquella oportunidad. «Siéntate», dijo sin un solo gesto de afecto. Elizabeth obedeció. «Esta noche serás presentada. Vístete con discreción. Y recuerda, lo que te protege no es tu nombre. Es el hecho de que, por suerte, naciste útil». «Yo no pedí nacer», respondió Elizabeth con voz firme. «Y yo no pedí criarte. Pero mira cómo el destino es justo con las desgraciadas. A las bastardas les da un rostro bonito. Sirve como compensación. La duquesa la dejó sola con un vestido color vino y una peineta de nácar. Ninguna criada fue a ayudarla a vestirse. Cuando las puertas del salón se abrieron esa noche, la orquesta suspendió el vals por un breve instante. Elizabeth Darlac entró como si perteneciera al lugar, aunque no perteneciera. Los hombros rectos, el cuello erguido y la mirada recorriendo el salón con una altivez silenciosa. Nadie sabía si era francesa o española, si era noble o sirvienta. Pero todos sintieron que había algo peligroso en su presencia.
Caminó lentamente hasta la fila de damas y se colocó con la gracia de una reina olvidada. Las demás la observaron con un desprecio cuidadosamente disimulado. Y entonces, él apareció. Don Charles de Borja, comandante del Ejército del Sur, entró por un lateral con su uniforme azul oscuro impecable, medallas discretas en el pecho y una espada sujeta al cinturón. Alto, de hombros anchos, mirada severa y una cicatriz fina cruzándole la ceja izquierda, herencia de alguna batalla olvidada. Él notó a Elizabeth, ella notó a Charles, y el mundo, por un instante, se desaceleró. «Mademoiselle», dijo él acercándose. «Señor», respondió ella, con una leve inclinación. Charles extendió la mano. Elizabeth vaciló. Luego, en un gesto calculado, la aceptó. El vals volvió a sonar, y bailaron. Fue un baile sencillo, sin audacia, pero las miradas decían todo lo que los cuerpos aún no se atrevían. Charles se inclinó, susurrando. Nunca la había visto antes, porque hasta hoy era invisible. Él sonrió con los ojos. Ella mantuvo el rostro serio, pero por dentro temblaba. Alrededor, las miradas se incendiaban. En lo alto de la escalinata, Carlota de Almansa, vestida con satén dorado que reflejaba las llamas de los candelabros, observaba a los dos con la furia silenciosa de una prometida deshonrada. A su lado, el rey murmuraba algo sobre alianzas, y Villamar, el marqués designado, tamborileaba los dedos sobre su bastón de plata. La corte estaba armada, y Elizabeth, sin saberlo, acababa de encender la mecha. Elizabeth se refugió en la terraza después del baile. El aire nocturno era más respirable que las miradas asfixiantes del salón. Miró el cielo andaluz, sin estrellas, y por un instante deseó ser solo una sombra, sin nombre, sin promesa, sin ataduras. Pero alguien la siguió. Charles se apoyó en la balaustrada, junto a ella, sin pedir permiso. «No deberías estar aquí sola», dijo. «No debería estar aquí en absoluto», replicó ella. Silencio. «Tu padre es un hombre difícil», comentó él. «Me enseñó que los bastardos deben ser útiles, no amados». «¿Y tu madre?» Elizabeth desvió la mirada. «Mi madre me enseñó a callar. Luego, me enseñó a morir». Charles bajó los ojos. El viento levantó un mechón de su cabello, y él tuvo el impulso de tocarla, pero se contuvo. «Conozco hombres que enfrentan guerras, pero tiemblan ante una mujer que habla como tú. Tal vez porque el mundo prefiere mujeres que obedezcan». Él sonrió, apenas. «¿Y tú, Elizabeth Darlac, obedeces?» «Me obedezco a mí misma, a veces». Él asintió, pensativo. Luego, como si cargara con un peso que no quería nombrar, le entregó un pequeño sobre lacrado con cera. «Léelo solo cuando estés sola». «¿Qué es?», susurró ella. «Una carta. Una primera. Tal vez la única». Y entonces se alejó, sin mirar atrás. De regreso a sus aposentos, Elizabeth rompió el sello de la carta con los dedos temblorosos. «Mademoiselle». Su nombre llegó antes que sus pasos. «Dicen que ha venido a causar escándalos, pero en usted veo algo más profundo. Hay quienes luchan con espadas, hay quienes luchan con la mirada, y hay quienes simplemente resisten, sin haber elegido jamás la guerra. Si desea huir, le diré que sí. Si desea luchar, lucharé a su lado. Pero si solo desea que no la mire más, no la miraré. Charles». Elizabeth apoyó la carta contra el pecho, y por primera vez desde que salió del convento, se permitió sonreír. Una sonrisa leve, casi triste, como si supiera que ese amor sería hermoso, pero jamás fácil. Y en el pasillo, la duquesa viuda la observaba desde la penumbra, silenciosa, vigilante, como una araña esperando el momento justo para cerrar su telaraña. A la mañana siguiente del baile,
el palacio amaneció cubierto de susurros. Las damas caminaban por los pasillos con los abanicos más abiertos de lo necesario, y los criados intercambiaban miradas cómplices al pasar frente a la puerta del aposento de Elizabeth. Algo había sido sembrado la noche anterior, y crecía ahora como una enredadera venenosa. Bailó con don Charles. Él le escribió una carta. Dicen que es hija de bruja. Pero qué ojos. Elizabeth ya lo sabía. Sentía el veneno de la corte deslizándose por las paredes. Se vistió con un vestido gris perla, sencillo, y salió sola hacia la biblioteca interior, buscando un rincón donde pudiera existir sin ser mirada. Pero la duquesa viuda la interceptó en el pasillo. «No se entra a una sala llena de lobos oliendo a sangre fresca», dijo con frialdad. «No sabía que había lobos». «Sí lo sabías. Solo pensaste que bailar con el comandante te haría inmune». Elizabeth sostuvo la mirada de la mujer que la odiaba con una fuerza que venía de las raíces. «Solo bailamos». Y fue suficiente. En la corte no hacen falta pruebas, solo historias. La duquesa se acercó, bajando el tono. «¿Conoces el nombre de tu madre, Elizabeth?» La joven tragó saliva. «Marie Delphine». La duquesa sonrió, pero no fue una sonrisa de placer. Fue la sonrisa de quien observa el instante exacto para clavar la daga. Delphine era el nombre que usaba en el convento. El nombre verdadero nunca fue registrado, ni por el duque, ni por la ley. Una mujer que entra y sale de la historia sin dejar rastros. Es porque tenía algo que esconder. Elizabeth sintió el golpe como una mordida en el vientre. Era sirvienta del duque. Era algo más. Algo que él prefirió borrar antes que revelar. ¿Crees que la bastardía es tu peor carga? Querida mía, aún no sabes lo que corre por esa sangre. En la biblioteca, entre estantes de roble y olor a papel viejo, Elizabeth buscó en los archivos la historia de su madre. No encontró nada, ni una carta, ni un retrato. Solo un libro antiguo, donde el escudo de Lioré aparecía rasgado. Mientras pasaba las páginas, escuchó pasos. Charles entró, sin uniforme, con el rostro cansado, como si la noche aún pesara dentro de él. «¿Buscas algo?», preguntó. Ella dudó. Una verdad antigua. Él se acercó, mirando las páginas. Tocó el escudo roto. «Cuando los escudos se agrietan, no hay oro que los repare», dijo. Elizabeth lo miró. «¿Qué sabes sobre mi madre?» «Solo lo que los demás temen decir, que era hermosa, que hablaba poco, que murió demasiado pronto». Silencio. «¿Y qué ves en mí, entonces?», preguntó ella. «Todo lo que ellos fingen no ver. Fuerza, furia, hambre de justicia». Ella bajó la mirada. «¿Y si no soy mejor que ella? Entonces me habrás engañado, y hace años que nadie me engaña». Un ruido interrumpió el momento. Una sirvienta apareció corriendo. Le entregó un sobre a Charles y desapareció. Él lo leyó, frunció el ceño. «El rey exige mi presencia en la sala de guerra. Debe ser sobre Francia. Francia no quiere guerra, pero los reyes sí, y eso basta». Se detuvo en la puerta. «Lee mi carta. La segunda. Está dentro de aquel libro de oraciones en francés, escondida entre los salmos, entre la culpa y la redención», respondió, con una leve sonrisa. Y desapareció por el pasillo. Horas más tarde, la misa real fue celebrada en la capilla dorada del palacio. Elizabeth entró sola, con un velo discreto. Se sentó en el banco de las damas solteras, entre susurros y miradas de reojo. Al frente, Carlota de Almansa se arrodillaba con perfección. Su vestido era azul celeste, bordado en plata, como un altar hecho mujer, el cabello recogido en trenzas adornadas con perlas. En el momento del cántico, Carlota se levantó, se giró y se acercó lentamente a Elizabeth. «Hay que tener valor para entrar aquí», dijo en voz baja, sin sonreír. «Oh fe», respondió Elizabeth.
¿Fe? ¿Las bastardas tienen fe? Tal vez más que las hijas legítimas. No te equivoques. Sabemos bien que las bastardas no aman, solo toman lo que no les pertenece. Elizabeth mantuvo la mirada fija en la cruz dorada. Amar no es tomar, es ofrecer lo que no se tiene. ¿Y qué ofreces tú? ¿Escándalo? ¿Un hijo sin nombre? ¿Un cuerpo usado? La iglesia cayó en un silencio incómodo. Todos fingían rezar, pero escuchaban. Elizabeth respiró hondo. Ofrezco lo que nadie más ofrece en esta corte. La verdad. Carlota se dio la vuelta, herida. Regresó a su banco como una reina ultrajada. Y Elizabeth, por primera vez, sintió que su voz podía romper algo más que su silencio. Esa noche, al regresar a sus aposentos, Elizabeth encontró el libro de oraciones sobre la cama. El Salmo 51 estaba marcado con una cinta azul. Y allí, entre las páginas, estaba la carta. Elizabeth, he visto en tus ojos preguntas que quizá ni tú sabes formular. Hay en tu presencia algo de milagro herido, como si hubieras nacido para resistir a un mundo que nunca te pidió. Si me lo permites, lucharé. No contra los demás, sino contra el destino que quieren imponerte. Con fe. Si no en Dios, al menos en ti. Charles. Elizabeth cerró el libro con un suspiro. La guerra aún no había comenzado, pero el cerco ya estaba armado. Y del otro lado de los muros, los nombres que no se pronunciaban empezaban a tener voz. En los pasillos, en los sermones, en las cartas escondidas. Ella lo sabía. El pasado de su madre la perseguiría, pero no la derrotaría. No mientras el amor le escribiera cartas escondidas entre los salmos. El sonido de las ruedas sobre el mármol avisó antes de que se hiciera el anuncio. El marqués de Villamar había llegado. La carroza negra, con escudos de plata y ventanas cubiertas por pesadas cortinas, se detuvo frente al pórtico principal. El cochero bajó en silencio. Un criado abrió la puerta, y de ella emergió un hombre de porte esbelto, cabello ya encanecido, bastón en mano y ojos fríos como metal mojado. No sonrió. Tampoco saludó a los soldados. Solo caminó, con pasos controlados, hacia el interior del palacio, como quien ya se siente dueño del lugar. Desde lo alto de la escalinata, Elizabeth observaba. El corazón le latía despacio, como si ya presintiera lo que vendría. La duquesa viuda estaba a su lado, vestida como un cuervo de luto. «Arrodíllate cuando seas presentada», dijo ella. «No soy criada». «No, pero tampoco eres esposa. Aún». La ceremonia de recepción tuvo lugar en el salón de tapices. Pocas personas fueron invitadas. Era una formalidad disfrazada de honor. Elizabeth entró con lo que le quedaba de dignidad. Llevaba un vestido azul pálido con mangas de encaje, el cabello suelto en ondas suaves. La duquesa se había empeñado en vestirla como una muñeca, dulce, pura, sumisa. Pero los ojos de Elizabeth traicionaban la imagen. En ellos había un volcán apagado, a la espera de la erupción adecuada. Villamar se levantó. La observó de arriba abajo. Le tocó la mano con la punta de los dedos, como quien prueba la seda antes de comprarla. «La flor de Lioré», dijo él. «Sin perfume, pero aún así, rara». Ella no respondió. «Hay belleza en los silencios», comentó él, «pero también peligros. Las mujeres silenciosas, a veces, esconden tormentas». «¿Y los hombres que hablan poco?», replicó ella. «Guardan venenos». La duquesa carraspeó discretamente. El protocolo exigía que se arrodillara. Elizabeth no se movió. Villamar inclinó la cabeza con lentitud. «No te inclines entonces, pero recuerda, cuando el altar nos llame, será tarde para huir». Horas después, en el jardín interior, Elizabeth se escondió entre los rosales secos. Las manos le temblaban, el estómago se le revolvía. La presencia de Villamar era una sombra pegajosa, que se infiltraba en los pensamientos, en la ropa, en la piel.
¿Estás bien?, preguntó una voz. Era Charles, con uniforme militar más sencillo, viniendo del ala de los oficiales. «Él llegó», dijo ella, sin necesidad de decir más. Charles guardó silencio. Luego se sentó a su lado, sin tocarla. «Lo supe. Será tu esposo». Elizabeth asintió. «¿Y vas a permitirlo?», preguntó ella con una mirada que no pedía consuelo sino coraje. Charles bajó los ojos. «No puedo impedir un decreto del rey, ni desafiar a Villamar sin consecuencias». «¿Entonces harás lo que hacen todos? ¿Girar el rostro? ¿Fingir que no viste?» «Estoy intentando protegerte». Ella rió, una risa seca, herida. «¿Proteger? ¿Fingiendo que no hay sangre en este jardín?». Charles se levantó, caminó unos pasos. «Elizabeth, si actúo ahora, lo pierdo todo, mi rango, mi voz, mi oportunidad de salvarte después. Aún puedo escribir al rey, al arzobispo, buscar apoyo político. Pero no puedes defenderme aquí, ahora». Me arrastraron hasta él como si fuera un cordero. Y tú, el hombre que bailó conmigo, callaste. Los ojos de Charles se cerraron por un segundo. Luego se volvió hacia ella. «No sabes lo que siento». «No, porque no lo dices. Lo escribes». Ella se alejó y no miró atrás. Esa noche, en el Salón de los Espejos, se celebró la cena en honor al marqués de Villamar. La corte estaba presente, el rey, ausente por motivos de salud. Carlota desfilaba por el salón como si ya fuera reina. Y Elizabeth se sentó al lado de Villamar. Él habló durante toda la cena, sobre guerras que había ganado, sobre tierras que poseía, sobre cuán fértiles eran sus yeguas de cría. Usaba la palabra domar con frecuencia. Elizabeth no dijo nada, hasta que él le tomó la mano, delante de todos, y declaró: «Las mujeres del norte son como el invierno, necesitan un hombre cálido para derretirse». El salón quedó en silencio. Charles apretó los puños, pero no dijo nada. Elizabeth, con voz clara, respondió: «Y los hombres cálidos, a veces, mueren quemados por dentro, sin que nadie lo note». Villamar soltó una breve carcajada. «Sabes responder. Veremos si sabes obedecer». Más tarde, encerrada en sus aposentos, Elizabeth rasgó el velo que la duquesa le había dado. Escribió una carta. No para el rey, no para su padre, sino para Johanna, la criada más antigua del palacio. «Querida Johanna, me dijeron que el mundo fue hecho para los hijos legítimos, pero aquí estoy yo, respirando entre ellos, bailando entre ellos, empujada hacia un altar que no pedí. Si algún día desaparezco, búscame en los salones, en los pasillos, en los espejos. Porque si muero, harán parecer que fue mi elección, sin omitir ni resumir. Una sola palabra, del trecho que vocé envió». En el ala de los oficiales, Charles leía su propia carta, la tercera, y la guardaba en el fondo del uniforme. Era una carta que aún no tenía destinatario. Afuera, la noche se cerraba con el viento trayendo el olor de las primeras lluvias de otoño. Y dentro del palacio, la guerra ya había comenzado, no con espadas, sino con gestos no hechos, palabras no dichas, silencios que matan. El silencio de la biblioteca no era solo el silencio de los libros, era el silencio de un mundo que vigilaba. Elizabeth caminaba entre las estanterías con el paso contenido, la respiración medida y los ojos atentos a los pasillos. Las criadas barrían más despacio cuando ella pasaba. Los mayordomos fingían no escuchar los susurros, pero escuchaban. Todo era vigilado, todo era registrado. En la estantería de los libros de oración franceses, entre los salmos y los himnos de redención, encontró el sobre. Era pequeño, doblado con precisión, sellado con cera gris. Ningún escudo, ninguna firma. Solo el leve aroma de papel guardado en el pecho de alguien que ya no duerme. Lo abrió allí mismo, sin esperar.
Elizabeth. Hoy soñé contigo, pero no como en cuentos. Soñé con tu rabia, con tu dignidad herida, con la forma en que tus ojos no piden nada y aún así lo exigen todo. Jamás te tocaré sin permiso, jamás hablaré en tu nombre, pero si me lo permites, puedo ser tu trinchera, aunque sea por poco tiempo. Charles. Ella cerró los ojos, guardó la carta entre los pechos y salió de allí con la cabeza erguida, como quien lleva en el pecho la única verdad que importa. En el ala de los oficiales, Charles escribía la siguiente. Usaba tinta negra, papel marfil y el silencio del inicio de la mañana. El uniforme aún sucio por la cabalgata de la víspera, los ojos hundidos por la falta de sueño, pero había algo en él que nunca se apagaba, esa gravedad silenciosa de quien ama en silencio, y lucha, aunque nadie lo vea. Dobló el papel con cuidado, selló con cera, y se lo entregó a Joanna, la criada leal. Escóndelo entre los misales del confesionario, tercer estante. Ella sabrá buscarlo. Joanna asintió, sin preguntas. La lealtad no se explica, se sirve. Los encuentros ocurrieron en silencio. Primero en el jardín, cerca de la fuente seca, luego en la antigua capilla, entre columnas cubiertas de musgo. Más tarde, entre las ruinas de los viejos establos, donde ya no iban los caballos. Nunca se tocaban más de un segundo. Nunca decían «te amo». Pero en las miradas había promesas mayores que las hechas ante un altar. «¿Eres real?», susurró Elizabeth cierta noche. «Solo cuando estoy contigo». El tiempo parecía suspendido en esos encuentros. Pero el mundo avanzaba demasiado rápido. En la sala de té, la duquesa viuda se encontraba con Villamar. Se sentaban frente a frente como dos jugadores de ajedrez que ya conocen las piezas del otro. «La bastarda se acerca demasiado», dijo él, removiendo el azúcar lentamente. La corte murmura. El comandante duda. «Perfecto», respondió la duquesa. «Queremos duda. El rey escucha las voces cuando hay escándalo. ¿Y si la rechaza públicamente? Mejor aún. Bastará con un beso mal visto. Un toque fuera de lugar, y tendremos el argumento. Seductora, indisciplinada, inapropiada para el matrimonio. ¿Y para el exilio? Todavía no. Primero queremos el matrimonio, después el silencio. Ella nunca me obedecerá. Obedecerá, o morirá en el intento». En la capilla, Charles dejó una flor seca junto al altar roto. No era una ofrenda religiosa, era un mensaje. Elizabeth llegó después, tocó la flor, sonrió y se sentó a su lado. Villamar me observó durante la cena. Habló de lealtad y de disciplina. Es un cazador que habla con su presa. Entonces, ¿por qué el rey lo apoya? Porque Villamar es útil. La paz depende del silencio, y el silencio cuesta caro. Ella lo miró, seria. ¿Yo soy el escándalo? Eres la única razón por la que aún vale la pena luchar dentro de este mundo podrido. Huí del convento para escapar de los susurros, pero aquí gritan. Que griten. Mientras escribamos, seguimos vivos. Ella lo miró por un largo instante. ¿Me prometes que, si todo se derrumba, me dirás adiós? Charles asintió, con pesar. Lo prometo, pero no hoy. A la mañana siguiente, Carlota de Almansa llegó a la sacristía más temprano de lo habitual. Encontró a Joanna limpiando los bancos y un sobre caído en el suelo. Reconoció la caligrafía de Charles, el papel aún húmedo. Sonrió con los labios fríos. «Déjalo, yo lo entrego», dijo, con voz de seda. Joanna dudó, pero cedió. Carlota guardó la carta en su abanico. No la entregaría, ni la quemaría. La usaría como espada, en el momento justo. Al final de la semana,
Un nuevo rumor circulaba entre las damas. Lo sedujo en el altar. Se escriben cartas durante la misa. Él planea una fuga. Ella ya lleva un hijo. Elizabeth fingía no escuchar, pero las palabras se pegaban a la piel como polvo. En el pasillo, una dama se cruzó con ella y dijo en voz alta: «Cuídate, las mujeres como tú suelen arder pronto». Elizabeth sonrió, con un hilo de rabia, pero iluminan mientras arden. En la torre oeste, Charles observaba el campo. Una carta no había llegado. Esperaba una respuesta. Pero llegó el silencio en su lugar. En el puño, apretaba el anillo de familia. Sabía que la guerra era inminente, pero lo que lo asustaba era el tiempo. El tiempo que Elizabeth seguiría allí, y el tiempo que él tendría para salvarla. Las campanas sonaron en lo alto de la capilla a las 7 de la mañana. El sol entraba por las ventanas estrechas con un dorado pálido, más ritual que luz. Y las damas de la corte caminaban lentamente por los pasillos, con sus velos de encaje y vestidos claros, como si la misa no fuera solo devoción, sino desfile, batalla, juicio. Elizabeth Darlac bajaba las escaleras como quien entra en una arena. Su vestido era simple: crema opaco, mangas largas, cuello discreto. Un velo de lino cubría su cabello. Pero en los ojos había una dignidad intacta, aunque herida. Detrás de ella, los susurros flotaban como incienso podrido. ¿Va a comulgar? Que Dios la reciba entonces, o que la fulmine. Elizabeth ignoró todo. Caminó hasta el banco lateral de las damas solteras. Se sentó con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Sentía el peso del altar y el peso de las miradas. Don Charles de Borja ya estaba allí, al fondo de la capilla, uniformado, callado, pero atento. Su mirada la tocaba como un hilo invisible, un lazo entre dos mundos que no podían tocarse. La misa comenzó. El padre hablaba en latín, pero las palabras parecían otra lengua. Nada allí era sagrado, nada era espiritual. Todo era puesta en escena. Las manos que se alzaban eran para mostrar anillos. Los ojos que se cerraban eran para oír mejor los rumores. Las rodillas que se doblaban no eran por fe, sino por costumbre. Elizabeth no rezaba, observaba, respiraba despacio, como quien se prepara para el golpe. Fue entonces cuando Carlota de Almansa se levantó. Estaba magnífica, vestido azul celeste bordado en hilo de plata, velo cubierto de pequeñas perlas y un abanico blanco cerrado en las manos como un arma. Atravesó el pasillo central de la capilla como una procesión de fuego y se detuvo frente a Elizabeth. «Permítame sentarme aquí», dijo con voz suave. Elizabeth asintió sin mirarla, pero Carlota no se sentó. Se giró hacia la asamblea y con una sonrisa en los labios habló en voz clara. A veces el pecado se disfraza de silencio, y el silencio se disfraza de inocencia. Pero lo que es pecado, un día se revela. Todos se congelaron. El padre dudó, con la voz ahogada en medio de un salmo. «La corte tiene derecho a saber», continuó Carlota, «si estamos entre damas o serpientes». Elizabeth no reaccionó, solo alzó la mirada. «Hable, señorita Almansa. Si tiene algo que decir, dígalo». Carlota sonrió. «Todos aquí lo saben. Las cartas, los encuentros, las escapadas nocturnas. El comandante, siempre tan correcto, se perdió entre velos y promesas falsas. Y usted», dijo Elizabeth con voz firme, «se perdió entre celos y suposiciones». Un murmullo se extendió por los bancos. Carlota dio un paso adelante. «Sabemos bien que las bastardas no aman, solo toman lo que no les pertenece». La frase resonó como un disparo. Elizabeth se levantó. El velo cayó de sus hombros. El cabello dorado se deslizó por su espalda, y ella, pálida como una estatua viva, miró a Carlota con una fuerza que nadie esperaba. «¿Y las hijas legítimas?»,
Cuando pierden lo que creían suyo, ¿también dejan de amar? La capilla quedó muda. Charles dio un paso al frente, pero se contuvo. La tensión era un hilo, un solo gesto, y todo estallaría. Carlota tembló. No perteneces a este lugar. Pertenezco donde no me quieren, porque es donde más necesitan ver lo que fingen ignorar. La infanta tosió discretamente. Un cardenal murmuró. La misa fue interrumpida, y Elizabeth salió de la capilla con pasos firmes de quien acaba de perder una guerra, pero ha ganado respeto. Más tarde, en el jardín, Charles la alcanzó. «No tenías que enfrentar eso», dijo él. «Sí tenía, o pasaría la vida entera huyendo». Él se detuvo frente a ella. «Están diciendo que tú me escribiste, que me sedujiste, que quieres huir conmigo. ¿Y qué vas a responder?» Silencio. ¿Qué responderías si todo fuera cierto? Que fui yo quien se enamoró primero. Ella sonrió, y la sonrisa no era de victoria, era de cansancio. Hay días en que pienso que nací solo para ser odiada. Y hay noches en que pienso que naciste para salvar a los que ya habían renunciado a vivir. Charles se acercó. Le tocó el rostro con la punta de los dedos, pero fue rápido. Alguien podía ver. «No me toques aquí», susurró ella. «¿Dónde, entonces?» «En el lugar donde nadie toca, cuando me escribes». Él entendió. En el ala norte, Villamar observaba la escena desde lejos. Mordía una manzana con lentitud. Observaba como quien calcula un paso de caza. Luego, caminó hacia los aposentos de la duquesa. «Está hecho», dijo. «El pueblo murmura, la corte duda, el rey escucha, la duquesa servía té. Perfecto. Ahora ya no es solo bastarda, es una amenaza. ¿Y el comandante? Perderá su cargo, o se inclinará. ¿Y si no se inclina? Rompámosle el cuello, o el corazón». Esa noche, Elizabeth volvió a la biblioteca. Encontró un nuevo sobre entre los libros. «Elizabeth, vi tu valentía en la capilla. Tu dolor no es menor que tu fuerza. Ellos te rodean con palabras como puñales, pero yo te rodearía con ventanas, para que veas el mundo, para que respires sin miedo. Aún hay tiempo, no para huir, sino para vencer con dignidad. Charles». Ella lloró, por primera vez, no por debilidad, sino por sentirse, al fin, vista. Y en los pasillos, los espejos ya reflejaban otro nombre para ella, no bastarda, no bruja, no seductora. La mujer que se atrevió a amar frente a una corona hecha de espinas. El sonido de las puertas cerrándose tras Elizabeth pareció sellar un destino. A la mañana siguiente de la misa, fue llamada ante la duquesa viuda. La audiencia no fue en el salón ni en el despacho. Fue en los antiguos aposentos de la difunta duquesa de Lioré, ahora abandonados y cubiertos por sábanas. Un lugar donde todo parecía suspendido en el tiempo. Elizabeth entró sin miedo. Estaba pálida, pero firme. La duquesa servía té, sin criadas, sin testigos, como una trampa que ya no necesita esconderse. El escándalo fue mayor de lo que esperaba, dijo ella con calma. «Tienes talento para provocar». Elizabeth no respondió, solo se sentó. «El rey está siendo presionado. La infanta exige tu retirada. Carlota demanda una retractación. Y Villamar desea una fecha». «¿Una fecha para qué?» «Para la boda, naturalmente». Elizabeth apretó los puños. «Me causa repulsión. Él es el precio de tu presencia aquí. Y de tu supervivencia». La duquesa alzó la mirada, fría como el acero. «O te casas con él, o la verdad sobre tu madre llegará al oído del rey». Elizabeth sintió el golpe como una cuchilla. Al rey no le importaría el pasado de una sirvienta. No se trata de ser sirvienta, sino de haber sido sospechosa de envenenamiento, de brujería,
de haber dormido en el lecho del duque mientras la legítima aún respiraba. Mentira. La mentira es solo una verdad contada por la boca correcta, y en este palacio mi boca vale más que tu existencia. Esa misma tarde, Charles encontró a Elizabeth en los jardines. Ella caminaba entre los naranjos, sola, el rostro alzado hacia el cielo gris. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella se volvió lentamente. La duquesa me dio un ultimátum. ¿Cuál? O me caso con Villamar, o soy desterrada. Charles frunció el ceño. Eso no va a pasar. Ya está pasando. Hay cartas suficientes para destruirnos. Hay rumores, testigos, amenazas. Y el rey prefiere alianzas a verdades. Charles se acercó. Puedo hablar con él. ¿Vas a rogar por mí? Voy a enfrentar a quien sea necesario. ¿Y si te pidiera que me olvidaras? Él guardó silencio. No me pedirías eso, respondió por fin. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. ¿Y si es la única manera de salvarme? Charles le alzó el rostro con la punta de los dedos. No quiero salvarte. Quiero vivir contigo. Y si no es aquí, será en otro lugar. Y entonces, por fin, la besó. No fue un beso urgente. Fue un beso contenido, cargado de promesas, de dolor, de deseo, de renuncia y resistencia. Un beso sin futuro, pero con toda la verdad del presente. Cuando se separaron, los ojos de Elizabeth estaban llenos de lágrimas. Ahora han ganado, susurró ella. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo que perder. En lo alto de la torre este, Villamar y la duquesa conversaban con el cardenal Arizmendi, el confesor real. Hay pruebas de que la señorita Darlac se encuentra con el comandante, dijo Villamar. En lugares inapropiados, en horarios sospechosos, completó la duquesa. El cardenal alzó una ceja. ¿Quieren que sea vigilada? Queremos que sea desacreditada. Puedo asignar a 2 hermanas de la Orden de San Jerónimo. Son discretas y saben guardar secretos. Perfecto, dijo Villamar. Ya es hora de domesticar a la reina de los susurros. La noche siguiente, Charles intentó encontrarla en el jardín. No había señal, ni flor, ni carta, ningún mensaje en el libro de oraciones. Elizabeth había desaparecido. En el pasillo del ala este, la criada Joanna se acercó a él con prisa. Está encerrada, vigilada por religiosas. Nadie entra, nadie sale. Charles apretó los dientes. Eso es prisión. Es lo que hacen con mujeres peligrosas, respondió Joanna con una mirada firme. ¿Y tú? Debes decidir ahora si serás el hombre que escribe cartas o el hombre que derriba puertas. En sus aposentos, Elizabeth miraba por la ventana, con la mirada perdida en el patio. Las 2 monjas permanecían sentadas en los rincones, bordando. Necesito salir. Orden del rey. Orden de la duquesa. La duquesa habla en nombre de Dios. Elizabeth sonrió. Entonces Dios odia a las mujeres. La hermana mayor respondió sin levantar la vista. Dios castiga a las que creen que pueden amar sin permiso. En la biblioteca, Charles redactaba su última carta. Elizabeth, si no puedo verte, entonces léeme. Si no puedo tocarte, entonces escucha. No te amo por caridad, ni por compasión. Te amo porque no queda nada en este palacio que valga la pena salvar. Charles. Guardó la carta dentro de un libro y esperó la madrugada. Esa madrugada, Joanna entró a los aposentos con pasos ligeros. Las monjas dormían. Elizabeth fingía. Joanna dejó el libro en la mesilla. Dentro, la carta. Y una llave. Elizabeth sujetó la llave con fuerza. Miró hacia la puerta, pero no se movió. En la torre oeste, la duquesa observaba el cielo por la ventana. «Va a huir», dijo Villamar. «No, va a dudar».
¿Cómo lo sabes? Porque todavía cree que puede vencer con dignidad. Villamar rió. ¿Y no puede? No en nuestro mundo. La duquesa sonrió, pero es hermoso verla intentarlo. Al amanecer, Charles aún esperaba en el patio de los establos. La carta había sido entregada. La llave, dejada. Pero Elizabeth no apareció, y el sol, cuando salió, no trajo esperanza. Trajo una certeza. El cerco se había cerrado, y la próxima carta, quizás ya no tendría respuesta. El llamado llegó con el amanecer. 3 jinetes llegaron al palacio con la insignia real. Las órdenes eran claras. Don Charles de Borja debía presentarse en Córdoba dentro de 2 días. El frente se acercaba. El ejército español marcharía al norte para contener el avance francés en las colinas de Navarra. La guerra, hasta entonces rumor de taberna, se volvía realidad de acero y pólvora. Charles leyó la carta frente a la chimenea apagada. Estaba solo, sin armadura, solo con el uniforme gris oscuro y la respiración contenida. La convocatoria era un hilo tirado del tejido de su vida, y él sabía lo que vendría después: distancia, censura, silencio, y la pérdida de lo que más importaba. En el ala aislada del palacio, Elizabeth observaba la mañana a través de la ventana enrejada. El jardín comenzaba a florecer, pero el perfume de las flores no llegaba hasta ella. El aire era seco, casi eclesiástico. Las monjas bordaban, rezaban y vigilaban, como centinelas de un convento disfrazado de prisión. «Lo han llamado», dijo Joanna al entrar. «¿Cuándo parte?» «2 días, tal vez menos». Elizabeth se alejó de la ventana. Sus ojos, antes inflamados, estaban bajos, como una vela a punto de apagarse. «Debería huir», susurró. «Entonces huye». «¿Y a dónde? ¿A dónde se va cuando todo el mundo quiere callarte?» Joanna se acercó. Le tocó la mano. «Si Charles va al frente, tienes que dejarle algo. Una certeza, una palabra, o luchará contra los franceses, sin saber por qué está luchando». Elizabeth asintió. «Llévale mi carta. Entrégasela en mano. ¿Lo prometes?» Joanna dudó, pero afirmó el mentón. «Lo prometo». A medianoche, escondida en la cocina de los criados, Elizabeth escribió la carta. «Charles, si te vas sin saber, yo muero sin que sepas quién fui. Fui mujer antes que hija, fui amor antes que nombre. Y aunque me callen, me rodeen, me borren, aún soy tuya». Dobló la carta, la cosió dentro del forro del pañuelo de Joanna y le besó la frente antes de entregárselo. «Si alguien te detiene, di que vas al mercado, y si no regreso, entonces, mándame una señal desde el cielo». Joanna sonrió. «¿Un rayo o una rosa blanca?» «Una rosa, siempre una rosa». A la mañana siguiente, Charles se preparaba en los establos. Se armaba sin prisa, como si vestirse para la guerra doliera menos que despedirse de todo lo que dejaba atrás. Joanna apareció entre los caballos, el rostro cubierto por un chal. Le entregó el pañuelo con la carta oculta. «De Elizabeth, para que la lleves en el pecho». Charles agradeció con la mirada. Guardó el pañuelo dentro de la camisa, junto al corazón. «¿Está a salvo?» «No, pero resiste, como siempre. Dile que aún hay tiempo». «Se lo diré, pero ella ya lo sabe». Joanna jamás regresó al palacio. El cuerpo fue encontrado 3 días después, a la orilla del río Guadalquivir, envuelto en mantas oscuras, con las manos atadas por tiras de cuero. Sin sangre, sin marcas visibles. Solo los ojos abiertos, mirando al cielo, como quien se va intentando gritar. Dijeron que había resbalado, que fue asaltada, que cayó por accidente, pero Elizabeth lo supo. La carta había sido interceptada, y Joanna, silenciada. El dolor llegó como una hoja roma, lenta, torcida, devastadora. No lloró frente a las monjas, no gritó, no rompió nada. Pero esa noche rasgó la sábana de la cama en tiras
y escribió con la sangre de un dedo cortado: «Ella murió leal, y yo viviré en su nombre». En el frente, Charles jamás supo de la muerte. Marchaba con los soldados bajo un cielo gris, el pañuelo aún junto al pecho, creyendo que Elizabeth estaba a salvo, que el palacio seguía en calma, que aún habría tiempo para regresar. En las cartas al rey se decía obediente, pero en el diario escondido entre las provisiones, él escribía: «Si ella parte, parto también. Si cae, deshonro a mi patria para vengarla. Mi país ya no es el que me crió, es el que me dejó partir, sin ella». En el palacio, el funeral de Joanna fue silenciado. Una caja simple, ningún noble presente, solo las monjas y 2 sirvientes. Elizabeth observó desde la ventana, vestida de negro. En la mano, llevaba una rosa blanca. Esperó el momento en que la tapa del ataúd fue cerrada y lanzó la flor con fuerza. Las monjas recitaron oraciones. Elizabeth murmuró otra, en voz baja. La rosa llegó, Joanna. Lo entendí. En el salón de la duquesa, Villamar leía la carta interceptada. Poética, trágica, vulgar. La duquesa sonrió. La vulgaridad es el idioma de quienes aman demasiado. ¿Charles no sabe nada? Aún no, pero lo sabrá, cuando ya sea tarde. ¿Y la bastarda? Perdió a la criada, perderá al hijo. Y, por último, el nombre. Villamar alzó una copa. Por la muerte de las inútiles. Por el ascenso de los útiles, respondió la duquesa. Mas la noche siguiente, Elizabeth volvió al confesionario de la capilla. Sola. Se sentó, cerró los ojos y habló con Dios, o con Joanna. No fui lo suficientemente fuerte. No huí, no lo avisé. Pero escúchame, quien quiera que escuche. Si él regresa, no dudaré, ni por reyes, ni por corona, ni por sangre. A lo lejos, las colinas de la guerra ya resonaban con los primeros disparos. Lo que aún no sabían en el palacio era que el próximo enemigo no vendría de Francia, sino desde dentro. Y Charles, aún ignorante de la muerte, cabalgaba hacia un mundo que ya se había desmoronado a sus espaldas. Habían pasado 3 días desde que el cuerpo de Joanna fue enterrado. El palacio seguía como si nada hubiera pasado. Las criadas lustraban los cubiertos de plata, las damas de la corte probaban nuevos velos para la primavera, y los generales discutían rutas de guerra mientras sonreían entre sorbos de vino. Pero para Elizabeth, el mundo se había detenido. No comía, no hablaba, no escribía. Caminaba por los pasillos con una mirada que no pertenecía a este mundo. Una sombra viva. Fue en una mañana nublada que todo cambió. Estaba sola en la biblioteca cuando llegó el malestar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Corrió al lavabo y vomitó con violencia. El sabor amargo de la bilis le quemó la garganta. Las manos apoyadas en la pared, el cuerpo tembloroso. Y de pronto, un recuerdo, un toque, un beso en el jardín, un susurro entre velos. La sangre que no llegó, la fiebre nocturna, el dolor en los senos. Lo supo. Estaba embarazada. La noticia no llegó como alivio, llegó como sentencia. No es el momento adecuado, murmuró. Pero la verdad es que nunca había sido el momento adecuado para ella. Creció sin nombre, sin lugar, sin madre, y ahora llevaba una vida que nadie aceptaría. Salió de la biblioteca como quien cruza un campo minado. Evitó a las monjas. Evitó la mirada de las demás damas. Entró en su habitación, se encerró y lloró de rodillas. No de miedo, sino de rabia. Rabia por saber que el mundo no perdonaría a un hijo nacido del amor. Esa tarde, el duque de Lioré llegó inesperadamente al palacio. Estaba más viejo de lo que Elizabeth recordaba. La barba rala, los ojos hundidos y el andar pesado de quien lleva pecados en la espalda. Vestía de negro y gris, como si intentara desaparecer en su propia ropa. Fue convocado por la duquesa para discutir el escándalo.
Pero antes de reunirse con los consejeros, fue sorprendido por Elizabeth, que lo esperaba en el patio interior, donde rosas secas caían de las ramas. «Padre», él se detuvo. Se giró lentamente. «Elizabeth». Ella caminó hacia él con paso firme. «Me llamaste hija pocas veces, y nunca con voz, solo por carta. Las cartas mantenían las cosas en su lugar. Sí, en el lugar donde nunca tuviste que mirarme a los ojos». Él suspiró. «Estás siendo vigilada. El escándalo con el comandante. Él está en la guerra. Yo me quedé aquí, sola, prisionera. Tomaste tus decisiones. No, las tomaron por mí». El duque intentó contener la expresión. Pero ella no le dio tiempo. «Amé. Ese fue mi crimen. Y ahora estoy embarazada». El impacto de la frase fue como un golpe. El duque palideció. Dio un paso atrás. «¿Cómo te atreves?» «Me atreví a vivir. Mientras tú me encerrabas en conventos, me ofrecías como moneda a marqueses sádicos y me silenciabas con velos y más velos de vergüenza. No entiendes lo que está en juego. Entiendo más de lo que imaginas». Elizabeth se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. «Soy tu error. Tu vergüenza. Tu hija. Y ahora llevo en el vientre el único amor verdadero que he conocido. Nunca quise ser princesa, padre, pero ustedes me enseñaron a mentir mejor que cualquier reina». Lo dejó allí, estático, con la mano en el pecho y los ojos llenos de lágrimas, y no miró atrás. En el salón principal, la duquesa observaba a lo lejos. «¿Qué pasó?», preguntó Villamar al verla sonreír sola. «La bastarda alzó la voz», respondió ella satisfecha, y su padre escuchó. «¿La protegerá?». «Lo intentará, pero ya es tarde. Su vientre será la prueba. El rey exigirá que el compromiso contigo se mantenga, para salvar el honor de la corona». Villamar apretó el mango de su bastón. «Entonces el hijo será mío. El hijo será del nombre, no de la sangre. Y eso basta». En el ala de las monjas, Elizabeth se recostó con la mano sobre el vientre. Se sentía vacía, pero protegida. Allí dentro, una vida crecía, y por primera vez desde que llegó al palacio, pertenecía a alguien, y alguien le pertenecía a ella. En el frente, Charles sangraba por un corte en el brazo. Pero la herida más profunda era el silencio. Llevaba días sin recibir carta, ni flor, ni noticia alguna. Por la noche, junto al fuego, leía el último mensaje de Elizabeth como quien recita una oración. «Aunque me callen, me rodeen, me borren, sigo siendo tuya». Pero ahora dudaba, no de la promesa, de la supervivencia. En la biblioteca, la monja más joven encontró algo escondido entre los libros. Era un cuadernillo de notas, tapa de cuero, páginas llenas de garabatos en francés. Lo entregó a la duquesa. Ella leyó los primeros versos. Luego rió. «¿Escribe poemas? No. Rebeldía disfrazada de literatura». Arrancó las páginas, una por una. Se acabó la poesía. Pero lo que la duquesa no sabía era que Elizabeth ya no necesitaba escribir. Ahora llevaba un nuevo capítulo dentro de sí. Un capítulo que, tarde o temprano, nacería gritando. Las paredes del palacio temblaban bajo el calor de la primavera tardía. Pero dentro de la sala del trono, el frío venía de otra fuente, la mirada de la mujer que planeaba el próximo golpe. Carlota de Almansa vestía de negro, no por luto, sino por poder. Su vestido era de seda pesada, con encajes españoles y un broche en forma de cruz incrustado con rubíes. El velo caía sutilmente sobre los hombros, como el telón de fondo de un teatro a punto de representar una tragedia. Frente a ella, el rey estaba sentado, cansado, sudando bajo los brocados dorados, el rostro hinchado, los ojos enrojecidos.
Majestad, dijo Carlota, inclinándose con suavidad. Vengo como hija leal, como prometida de un hombre que ya no me pertenece. El rey la observó con indiferencia. Don Charles está en campaña. Lucha por esta corona. No, Alteza. Lucha por una bastarda, mientras usa el nombre de vuestra majestad como manto de su adulterio. Silencio. Carlota colocó un papel sobre la mesa. Era la carta interceptada. Aunque me callen, me rodeen, me borren, sigo siendo tuya. El rey la leyó en silencio. Las palabras pesaron más que cualquier fusil. ¿Es esto verdadero? Escrito por ella, entregado por sirvientes y confirmado por monjas. Hay encuentros clandestinos, intercambio de promesas, gestos públicos y, según rumores, un hijo en camino. El rey cerró los ojos. El comandante sabía que su reputación sería exigida. Lo sabía, y eligió a una bastarda en lugar de una alianza real. ¿Qué sugieres? Carlota alzó el mentón. Que don Charles de Borja sea deshonrado por traición sentimental, que pierda el mando, que ceda su título, y que aprenda, al fin, que el corazón tiene precio. Del otro lado del palacio, Elizabeth escuchaba campanas lejanas. Estaba sentada frente a la ventana, el vientre aún discreto bajo las telas. Sus dedos dibujaban patrones invisibles sobre la madera. No había esperanza en su rostro, pero sí enfoque. Una monja entró. El rey reunió al consejo. ¿Por qué? Decisiones sobre el frente, o sobre los que avergüenzan a la corte. Elizabeth sintió el hielo subirle por la espalda. Sabía lo que vendría. 2 días después, se leyó la proclamación en el salón principal. La nobleza estaba reunida. Los estandartes fueron bajados. La insignia de Charles removida de la pared. La orquesta no tocó. El duque de Lioré estaba presente. La duquesa viuda, con el rostro inmóvil. Carlota, vestida como si ya fuera reina. El mayordomo real abrió el pergamino sellado y leyó. Por orden de la corona, don Charles de Borja queda apartado de sus funciones militares. El título de comandante del sur será transferido al marqués de Villamar. Por conducta impropia, infracción a la alianza y escándalo público, su honor queda suspendido hasta nueva deliberación. Murmullos recorrieron el salón. El duque cerró los ojos. La duquesa sonrió. Carlota inclinó la cabeza con falsa modestia. Elizabeth escuchó la proclamación desde afuera, a través de una rendija abierta en la puerta. Cuando la frase final resonó, su mano resbaló sobre la madera. El mundo se derrumbaba, otra vez. Pero no lloró. Ya no. En la torre este, Charles recibió la noticia con una carta lacrada. La abrió sin ceremonia. La leyó en silencio. Dobló el papel. Respiró hondo. Y entonces, solo en el campamento, arrancó la insignia del hombro. La arrojó al fuego. El soldado a su lado lo miró, confundido. ¿Lo destituyeron? Me liberaron. En el palacio, Elizabeth exigió ver al rey. Las monjas intentaron impedirlo. La duquesa se negó. Pero ella avanzó igual, marchando por las escaleras con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Irrumpió en la antesala real con el velo rasgado y el rostro pálido de ira. «Alteza». El rey, entre papeles y mapas, levantó los ojos sorprendido. «Bastarda insolente». «Soy más que bastarda», dijo ella, firme. «Soy la mujer que ustedes intentan borrar, pero que resiste en cada palabra que quemé, en cada flor que pisé, en cada dolor que sobreviví. Me avergüenzas ante la corte. Y la corte, ante el cielo». El rey se levantó. «Vuelve a tu cuarto, antes de que mande a arrastrarte». Elizabeth se acercó, sin miedo. «Entonces arrástreme, pero sepa que, donde mi boca sea callada, mi vientre hablará. Y este hijo no será su secreto, será su herencia». El rey vaciló, pero no respondió. Ella se dio vuelta y salió sin ser tocada. En el ala oeste,
Carlota observaba desde el balcón. Ella se levanta. Siempre. La duquesa llegó detrás. Entonces derribémosla, por última vez. ¿Cómo? Con matrimonio. Sellaremos el destino, con velo y veneno. En la madrugada, Elizabeth se sentó frente al espejo, tocó su vientre y susurró: «Hijo mío, te guardarán en silencio, pero tu madre nació para gritar». Aquí está a traducción completa para español neutro, sin omitir ninguna palabra. El día elegido fue un viernes. La duquesa insistió en que las bodas fueran discretas, sin fiesta, sin baile, solo la bendición del arzobispo, algunos testigos y el contrato firmado. Elizabeth Darlac se casaría con el marqués de Villamar, por orden del rey, por la reputación de la corte, por la salvación de un nombre que nunca le pertenecería. Ella no lloró, ni protestó, asintió con un gesto callado, y se encerró en sus aposentos. Las criadas iban y venían con velos blancos, zapatos nuevos, joyas heredadas. Elizabeth dejaba todo sobre la cama, intacto. En el espejo se veía como un retrato antiguo, sin expresión, sin luz. El vientre ya se insinuaba bajo las telas. Una leve hinchazón, un corazón que latía dentro de ella. Una razón para no morir, pero también una razón para seguir luchando, aunque fuera sola. La noche anterior a la ceremonia, las monjas bordaban el pañuelo que cubriría sus hombros. Rezaban, susurraban penitencias. El matrimonio purifica a la mujer, decía una. La bastarda necesita redención, decía otra. Elizabeth no escuchaba. La mente vagaba lejos, en el jardín seco, en la terraza del baile, en la carta que Charles jamás respondió, en el cuerpo de Joanna flotando en el río. Y entonces llegaron los 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Elizabeth se giró. Una criada entró. Ropa sencilla, cabello recogido bajo un pañuelo, ojos oscuros. No dijo su nombre. No pidió permiso. Solo extendió un pequeño frasco ámbar. «La señora va a necesitar esto», dijo. «¿Qué es?» «Lo mismo que usó su madre». Elizabeth la miró, sin respirar. «¿Quién eres tú?» Una deuda que debía pagarse. Y se marchó, antes de que pudiera hacerse ninguna pregunta. Elizabeth miró el frasco. Tapón de corcho, líquido espeso, color de miel oscura, y el olor amargo. Supo sin duda de qué se trataba. Veneno, el mismo que mató a Marie Delphine, el mismo que ahora podía liberarla. A la mañana siguiente, el palacio despertó con prisa. La duquesa supervisaba cada detalle. Villamar vestía su traje ceremonial con guantes negros. El arzobispo preparaba los votos, y los sirvientes arreglaban el salón de la pequeña capilla. Nadie preguntó por Elizabeth, porque nadie dudaba que vendría, silenciosa, resignada, vestida como una novia condenada. Pero Elizabeth, frente al espejo, hacía otra elección. Vestía un vestido blanco de lino crudo, sin encajes, el cabello recogido en trenzas bajas y los ojos oscuros por la sombra. En el cuello, un collar simple de perla. Regalo de Joanna, antes de morir. Sobre la mesa, el frasco ámbar. Ella lo tomó, lo apretó entre los dedos y lo escondió dentro de la manga. Si no puedo huir, puedo resistir. En la capilla, los invitados esperaban en silencio. Villamar estaba frente al altar, serio, victorioso, la duquesa al lado, sentada como una reina corrompida. Carlota no vino. Prefirió mirar desde lejos, por las ventanas abiertas del ala este. El órgano sonaba bajo, y entonces Elizabeth entró. Todos se giraron. Ella caminaba como si flotara, ligera, lívida, pero en los ojos un brillo que nadie reconocía. No era sumisión, no era miedo, era decisión. Se detuvo frente a Villamar,
El arzobispo comenzó a leer los votos. Villamar le ofreció la mano. Ella la aceptó, pero cuando el padre preguntó: ¿Acepta al señor marqués de Villamar como su legítimo esposo? Elizabeth lo miró, lentamente, y entonces respondió: Acepto. Silencio en la capilla, pero nadie notó que, con la otra mano, giraba el tapón del frasco dentro de la manga. En la sala contigua, donde se serviría el vino ritual, Elizabeth entró sola con Villamar para la bendición final. El arzobispo permaneció afuera. Ella llenó 2 copas. Vertió el contenido ámbar en la suya. Mezcló discretamente. ¿Cree en bendiciones, señor?, preguntó. Creo en el dominio, respondió él tomando la copa. Entonces brinde. Por nuestro contrato. Brindaron. Él bebió todo. Elizabeth sonrió. Y por el fin de sus días. Al salir de la capilla, Villamar tambaleó. Las manos le temblaron. El rostro se puso pálido. Intentó hablar, pero la lengua se trabó. Cayó de rodillas frente al altar. Espumó por la boca y se desplomó, con los ojos abiertos de horror. La corte gritó. El arzobispo retrocedió. La duquesa se levantó de un salto. Elizabeth permaneció inmóvil. Miró el cuerpo, y luego al rey, que observaba desde el balcón. Murió como vivió, dijo con voz clara, de rodillas ante algo que nunca amó. Fue arrestada en el mismo instante. No hubo juicio. Aún, solo cadenas. Y silencio. Pero esa noche, en cada ventana del palacio, soplaba un nombre que nadie se atrevía ya a silenciar. Elizabeth, la bastarda, la viuda, la madre, la herejía viva, y en su vientre el hijo dormía en paz. El campanario sonó 3 veces. Pero no fue por luto, fue advertencia. Villamar estaba muerto, y Elizabeth demasiado viva. La capilla fue evacuada a toda prisa. El cuerpo del marqués permaneció sobre el mármol frío durante horas. Ojos abiertos, manos crispadas, la boca entreabierta como si aún intentara dar su última orden. La duquesa viuda se desmayó. El reino bajó del balcón. Carlota, a lo lejos, suspiró, como quien no esperaba menos. Elizabeth fue llevada por 6 guardias hasta la torre más alta del palacio. No gritó, no resistió. Pero al cruzar el salón, mantuvo los ojos bien abiertos, fijos en cada rostro de la corte. Ellos apartaban la mirada. Ella no. Al fondo del pasillo, una criada murmuró: «La novia de cenizas». En la celda, el techo era de piedra desnuda. La cama, un haz de paja. El único lujo, un vitral de colores con la imagen de Santa María Magdalena, la santa de las arrepentidas. Elizabeth sonrió al verla. ¿A ti también te encerraron por amar mal? Se apoyó contra la pared. El vestido blanco aún manchado de vino. El cabello suelto. Los pies descalzos. En el vientre, el bebé se movía. Demasiado pequeño para sentirse, pero lo bastante vivo para recordarle por qué no debía doblarse. El velorio de Villamar duró 2 días. El primero, los nobles lamentaron. El segundo, comenzaron los susurros. El vino estaba envenenado. Fue ella. Usó el mismo veneno que su madre. Está embarazada. Está poseída. La duquesa se mantuvo encerrada. Carlota exigió que la bastarda fuera juzgada por brujería. El rey dudó. No por piedad, sino por miedo al pueblo. En el mercado, la historia corría suelta. Una hija ilegítima envenenó a un marqués. Está embarazada del comandante. Es nieta de francesa. Tiene el don de matar con la mirada. Pero otras voces empezaron a surgir. Fue obligada a casarse. Él era cruel. Ella resistió. Ella dijo no. Y el pueblo, por primera vez, se dividía entre los que querían su cabeza y los que querían su libertad. En la torre, Elizabeth recibió la visita de una monja silenciosa. «Traigo pan. Y una carta.
La monja dejó el sobre la piedra. Elizabeth lo tomó con manos temblorosas. Elizabeth, supe lo que hiciste. Y si mueres por ello, morirás como reina. Aún estoy en el frente. Pero volveré. Volveré aunque sea sin nombre, sin honor, sin perdón. Charles se la acercó la carta al pecho y susurró, entre lágrimas contenidas: «Vuelve, antes de que me quiten hasta la voz». En la sala del trono, el rey reunía al consejo. El pueblo murmura, los franceses presionan, la duquesa exige sangre. Si la dejamos vivir, será un precedente. Si la matamos, inflamaremos al pueblo. Carlota interrumpió. Entonces que haya juicio, abierto, público, solemne. Dejemos que el pueblo vea. La bastarda no está por encima de la corona. El rey asintió y decretó: el juicio será en 7 días. En la torre, Elizabeth fue informada. Tendrás derecho a hablar. Las palabras son todo lo que tengo, respondió. Y es lo que más les asusta. En la madrugada del 6º día, una mujer del pueblo dejó una flor blanca en la reja del palacio, luego otra, luego 2. Al amanecer, había más de 100. Las criadas decían: es una señal, es el pueblo, es Joanna. La duquesa ordenó que retiraran todo, pero por la tarde ya eran 1000. Elizabeth, desde la torre, veía todo por la pequeña rendija. Me llaman bruja, murmuró, pero me ofrecen flores. Sonrió. ¿Qué mundo tan hermoso es este, donde hasta el miedo tiene perfume? La noche antes del juicio, la duquesa entró en su celda. Te miran como santa, pero yo te conozco. No soy santa. No, eres bastarda. Y aún así, estoy de pie. La duquesa se acercó. El rey no te matará si confiesas, si pides perdón, si dices que fuiste usada, que te obligaron. ¿Mentir para salvar la cabeza? Mentir para salvar el vientre. Elizabeth la enfrentó con la mirada. Mi hijo nacerá sin padre, sin nombre, sin corona, pero nacerá con algo que nadie aquí tiene: la verdad. La duquesa retrocedió. Por primera vez, sintió miedo. La mañana del juicio, las puertas del palacio se abrieron al pueblo, y el salón se llenó de rosas blancas. Elizabeth fue llevada al centro, con velo y manos atadas, pero sus ojos ardían, no de dolor, de fuego. A lo lejos sonó una trompeta. Charles estaba regresando, y la corona, construida sobre mentiras, empezaba, por fin, a hacerse cenizas. La lluvia caía fina sobre los tejados de Sevilla cuando el caballo de Charles cruzó las puertas de la ciudad. Llevaba el manto empapado, la barba sin afeitar y el brazo vendado. Una herida de guerra que dolía menos que el vacío en su pecho. Lo había sabido en el camino. Elizabeth estaba presa, acusada de homicidio, embarazada y marcada para juicio. El nombre de ella ardía en los labios de todo el pueblo: la bastarda, la bruja, la asesina, la novia de cenizas. Pero para él, era solo ella. Darnmouth Charles no volvió como comandante, volvió como fugitivo. Si se presentaba ante el rey, sería arrestado por deserción. Si entraba armado, lo matarían antes de verla. Necesitaba un disfraz, un camino silencioso. Entonces buscó al único hombre que no temía al infierno ni a los reyes: el padre Agustín. Anciano, encorvado, con el hábito raído y un ojo de vidrio, el padre había servido a la familia Borja durante décadas, hasta ser apartado por exceso de piedad. Charles entró en la sacristía sin golpear. «Necesito verla». El padre no preguntó a quién. «Entra por la cripta. Las monjas usan el acceso del lado norte. Ponte este manto. No hables con nadie». Charles se vistió como clérigo y avanzó entre sombras. En la torre, Elizabeth dormía con los ojos abiertos. No soñaba. No respiraba con calma.
Solo esperaba. Esperaba el amanecer. Esperaba el peso de la sentencia. Esperaba que su amor no hubiese muerto en el camino. En la cripta, las velas temblaban. Charles pasó frente a las tumbas de los antiguos duques, frente a los huesos de los que habían juzgado, frente a los nombres que pesaban, y allí, entre columnas cubiertas de musgo, encontró la puerta olvidada de la capilla antigua. La empujó y la vio. Elizabeth estaba arrodillada ante el altar destrozado. El cabello suelto, la ropa sencilla, los ojos cansados. Pero había en ella algo sagrado, algo que resistía. Charles se quitó la capucha. Elizabeth. Ella se volvió con lentitud. Los ojos tardaron en creer, pero cuando lo reconocieron, Charles corrió hacia él. Él la sostuvo. Fue el abrazo de dos sobrevivientes. El tiempo se cerró a su alrededor. Ella le tocó el rostro. Vio la nueva cicatriz. La sangre seca en la camisa. «Has vuelto. Me llamaste». «No. Me llamaste con tu silencio». Ella apoyó la frente en la de él. «Van a matarme. No lo permitiré. Dicen que maté. Y yo digo que sobreviviste. Esperan que pida perdón. Entonces hazlo. Pero solo ante Dios. Y solo si lo deseas». «Está dentro de mí», dijo ella, bajando la mano hasta el vientre. «Nuestro hijo». Charles se arrodilló. Le besó el vientre con reverencia. «Un hijo nacido de la vergüenza», murmuró ella. «Un hijo nacido del coraje, del amor entre dos que no se arrodillaron ante nadie». La puerta de la capilla crujió. Pasos, voces. Charles se levantó. «Debo irme. Si me ven aquí, me harán verte morir. Y si huyo ahora, me harán verte caer». Ella le tomó la mano. «Entonces prométeme». «¿Qué?» «Que si yo caigo, tú te levantarás por mí». «Lo prometo. Y si tú mueres, volveré con tu nombre en los labios». Se miraron. El beso fue breve, eterno, irreversible. Charles salió por la cripta. Se arrodilló en el confesionario vacío. El padre lo esperaba. «¿La viste?», preguntó. «La vi. ¿Y ahora?» «Ahora quiero morir por ella». «Entonces, quizás ella viva». En lo alto de la torre, Elizabeth volvió a su celda sonriendo. La monja la miró, sorprendida. «¿Por qué sonríes?» «Porque me dieron la sentencia, pero yo escribí mi propio final». En el salón principal, la corte se reunía. Las flores blancas en la puerta se multiplicaban. Miles. Toda la ciudad parecía contener el aliento. Y el rey empezaba a entender que su corona ya no era de oro. Era de miedo. Llovía sobre Sevilla como si el cielo cargara con la culpa de los hombres. Relámpagos cruzaban los vitrales del palacio y el sonido de los truenos parecía anunciar una guerra más íntima, no de ejércitos, sino de voluntades. En la celda de la torre, Elizabeth se arqueaba de dolor. Estaba sola, la respiración entrecortada, el cuerpo encorvado sobre la paja, el vestido pegado al vientre, las rodillas manchadas de sangre. El niño venía, y no había médico, ni criada, ni perdón. Horas antes, ya había sentido las señales. Las contracciones venían en oleadas, lentas, luego violentas, pero pidió silencio, rechazó ayuda. Quería parir como su madre no pudo, con conciencia, con dignidad, con voz, pero en el límite del dolor gritó: «¡Alguien! Por compasión de Dios, alguien». Y fue la hermana más joven, la misma que una vez le llevó pan, quien acudió. Llegó jadeando, con las manos frías y los ojos enormes. «No sé ayudar. Solo quédate». La monja se arrodilló a su lado. «Me quedaré, hasta el final». Afuera, Charles exigía entrar al palacio. «Está en trabajo de parto», bramó frente a la guardia. El soldado lo reconoció y dudó, pero la duquesa apareció tras una columna,
como un presagio oscuro. No verá a nadie. ¿Vas a dejar que la madre de mi hijo muera sola? Va a cumplir lo que escribió con sus propias manos. Charles avanzó. Fue contenido. La duquesa le dio la espalda. Si su destino es nacer en las sombras, que sea también en las sombras donde traiga otra sombra al mundo. En la celda, Elizabeth gritaba. El dolor venía como una ola de sal y cuchillas. La monja lloraba con ella. Ya casi, ya casi. Dime que está bien. Aún no lo veo. Dime que va a vivir. Va a vivir, porque tú no te rindes. Y entonces, silencio. Y luego, un llanto. El niño nació en las manos de la mujer más invisible del palacio. Llegó cubierto de sangre, pero vivo, fuerte, llorando como si supiera todo lo que su madre había sufrido. Elizabeth rompió en llanto. Él es perfecto, dijo la monja colocando al bebé en sus brazos. En el pasillo, el sonido del llanto atravesó las piedras. Charles lo oyó y cayó de rodillas. Ha nacido. El guardia, conmovido, bajó la mirada. Es un varón, dijo, sin que nadie se lo hubiera dicho. En la sala del rey, la duquesa entró con la noticia. La bastarda ha parido. ¿Está viva?, preguntó el rey. Por ahora. Carlota apareció en la puerta. Entonces que el juicio sea mañana. Acaba de dar a luz, protestó el arzobispo, y la corona acaba de sangrar. En la celda, Elizabeth amamantaba con las manos temblorosas. La monja limpiaba el suelo con trapos viejos. ¿Cómo se llama?, susurró. Elizabeth sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Aún no lo sé. Tal vez Lucien, como la luz. ¿Vas a huir? No. Va a crecer como nació, rodeado de tinieblas, pero brillando por dentro. En la madrugada, Charles logró llegar hasta la torre. Uno de los soldados, piadoso, antiguo sirviente de su padre, lo dejó subir con una vela. No podía abrir la celda, pero pudo escuchar. Se apoyó en la madera y susurró: Elizabeth, soy yo. Dentro, su voz llegó débil, pero firme. Estamos vivos. Perdóname por no estar contigo. Has llegado, y él ya conoce tu nombre. Charles cerró los ojos. Voy a sacarlos de aquí. Entonces apresúrate. ¿Por qué? Porque mañana seré juzgada como bruja, como amante, pero antes que todo, como madre. Y en el cielo de Sevilla, entre relámpagos y cenizas, un niño respiraba, y con él, el inicio del fin de la corona. La plaza frente al palacio estaba abarrotada. Campesinos, mercaderes, soldados, niños. Todos querían ver con sus propios ojos a la bastarda que mató a un marqués, parió un hijo ilegítimo y desafió a la corona. El rey había ordenado que el juicio fuera público, para servir de lección. Pero aquella mañana, lo que se veía no era miedo, era expectativa. En los muros del palacio, flores blancas habían sido atadas con cintas negras. Un símbolo silencioso. La corona sangraba, pero el pueblo comenzaba a ver a otra reina. Elizabeth fue sacada de su celda al amanecer. Vestía de blanco, el mismo vestido sencillo del parto. En los brazos, envuelto en lino, el niño dormía. Llevaba el cabello suelto, la piel pálida, pero la mirada, la misma de siempre, firme, imposible de apagar. ¿Llevarás al bebé?, preguntó la hermana que la acompañaba. Elizabeth asintió. Nació en la oscuridad. Es justo que vea lo que hicimos con la luz. El salón del trono había sido transformado en tribunal, el rey sentado en lo alto. A la derecha, la duquesa viuda. A la izquierda, Carlota de Almansa, con velo negro. Detrás, los obispos, los generales, los jueces. Y en las galerías superiores, el pueblo. Cuando Elizabeth entró, el silencio cayó como un cuchillo. Caminó despacio, el hijo en brazos. No desvió la mirada.
se detuvo en el centro de la sala. Solo entonces, alguien susurró entre las columnas: «La novia de cenizas». El rey se levantó. «Elizabeth Darlac ha sido acusada de asesinato, deshonra pública y herejía moral. ¿Confiesas los delitos?». Ella alzó el mentón. «Confieso que fui obligada a casarme con un hombre que odiaba, que fui traicionada, vigilada, silenciada, que di a luz sola, encadenada, y que amé con toda la sangre de mi cuerpo». Murmullos se esparcieron como pólvora. La duquesa apretó los dientes. Carlota bajó los ojos. El rey vaciló. «¿Y sobre el veneno?». Elizabeth alzó al bebé. «Él es la única herencia que acepto, la única verdad que vuestro mundo no logró matar». El juez real levantó la pluma para registrar la sentencia, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Todos se giraron, y Charles de Borja entró. Vestía su antiguo uniforme, manchado de tierra y sangre, pero alzaba la cabeza como un rey caído. El pueblo lo reconoció y aplaudió. El rey se puso de pie. «Estás desterrado». Charles subió los escalones, sin pedir permiso. «He venido a confesar. Confesar que fue por mí que ella amó, por mí que resistió, por mí que carga un hijo. Y si es delito morir por eso, entonces que muramos juntos». Elizabeth cerró los ojos, con lágrimas silenciosas. El bebé seguía dormido. La duquesa gritó: «Es un ultraje». «Es amor», respondió Charles. «Algo que esta corona no reconoce». Carlota se acercó al rey. «Si no los castigas, perderás el trono». Pero entonces, las ventanas superiores se abrieron, y decenas de mujeres comenzaron a lanzar flores blancas sobre el salón. Caían sobre los jueces, sobre las alfombras, sobre los hombros de la bastarda y del comandante. El pueblo gritaba: «¡Perdón! ¡Justicia! ¡Vida!». El rey miró a su alrededor. Por primera vez, tuvo miedo de perder más que la corona. Suspiró: «Que sean exiliados». La duquesa abrió los ojos, incrédula. «¿Qué?». «El honor será lavado con silencio. Vivirán. Pero lejos de aquí». Charles se inclinó. Elizabeth no dijo nada. Solo besó a su hijo. Y supo, había vencido. Esa noche, bajo escolta silenciosa, los tres partieron. Cruzaron las puertas del palacio con pasos ligeros, sin título, sin nombre, pero con algo que ninguno de ellos había tenido jamás: libertad. A lo lejos, Sevilla ardía en rumores, pero en el corazón del exilio, la corona por fin se deshizo, en cenizas. Y amor. La casa era sencilla, pero se alzaba sobre piedras antiguas, con vista a los viñedos ondulantes de la colina. Las ventanas daban al mar, y por las noches, el viento traía el olor de higos maduros y lavanda silvestre. Allí, entre las colinas de Sicilia, Elizabeth Darlac se había convertido en solo Elizabeth. Nadie la llamaba bastarda, nadie la vigilaba, a nadie le importaba el oro que no traía. El niño corría por los pasillos, cabello castaño, ojos de sol. Se llamaba Lucien, y decía que su madre venía del cielo, con un vestido blanco y truenos. Charles cuidaba los viñedos con manos encallecidas, cortaba leña, construía escalones. Por las noches, le leía al hijo cuentos que él mismo inventaba, sobre soldados que amaban más de lo que luchaban. Ya no usaba espada, pero aún sabía herir con palabras. «¿Te arrepientes de todo?», preguntaba Elizabeth a veces, acostada bajo los olivos. «Me arrepiento de no haber llegado antes». «Pero llegaste. Tarde». «No. Llegaste cuando yo aún esperaba». Las estaciones pasaron, y la cicatriz del pasado no desapareció, pero se volvió parte del cuerpo. En la aldea, decían que la extranjera sabía curar con hierbas, que el esposo tenía ojos de rey, que el niño había nacido bajo una tormenta, y nunca enfermaba. Y así, sin ruido,
Fundaron un pequeño reino, hecho de silencio, de libertad, de amor. Una tarde de septiembre, Elizabeth encontró una carta en la puerta. Era del padre Agustín, vieja, doblada con cuidado, escrita con tinta casi desvanecida. El rey ha enfermado. La duquesa ha muerto. Carlota fue enviada a un convento. Sus nombres son ahora solo recuerdo. Y dicen que las flores blancas aún crecen en el muro del palacio. Rezo por ustedes. Siempre. Elizabeth dobló la carta con calma. Por fin nos han olvidado. ¿O se acuerdan en silencio?, respondió Charles detrás de ella. En la última escena de aquella vida antigua, Elizabeth encendió una vela en la capilla abandonada de la aldea. Lucien dormía en su regazo, Charles apoyado en la puerta. Ella rezó sin palabras. Solo pensó. Pensó en su madre, en la criada envenenada, en la monja que no huyó, en el beso frente al altar, y susurró. La corona no estaba hecha de oro, estaba hecha de cenizas, pero fue en las cenizas donde encontré el amor. A la mañana siguiente, el cielo amaneció rojo, como sangre, como renacimiento. Charles salió con Lucien sobre los hombros. Elizabeth le siguió poco después, con el cabello suelto al viento, y allí, frente a los viñedos en flor, sin trono, sin velo, sin dolor, los tres estaban por fin donde pertenecían, en paz. Si has llegado hasta aquí, gracias. Ya eres parte de nuestra querida comunidad de romances de época. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Con cariño, Alba.